Alabado sea Jesucristo. Hoy comenzamos el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Recordá hacer esa invocación inicial al Espíritu Santo. Él es el gran maestro. Él es el que va a conducirte, es el que va a enseñarte, es el que va a hablar a tu corazón, es el que va a ungir la palabra del Señor en tu interior y por lo tanto conocerás el verdadero rostro del Señor. De manera que oración al Espíritu Santo, la metodología, acuérdate, lectura de la palabra de Dios, lee el capítulo 5, busca la hora, busca el momento. ¿Para qué? Para que no sea una cosa por cumplir. Y finalmente, esta pequeña meditación. El capítulo 5 da inicio a lo que se conoce como el Señor va a entregar la nueva ley. Así como hemos visto que hay muchos elementos que lo vinculan al Señor con Moisés, nace en medio de una gran controversia, la muerte de los primogénitos, la muerte de los niños. También hemos visto que se va a Egipto, que eso nos genera una resonancia, porque allí es donde está Moisés. Ahora lo vamos a ver subir al monte. Mantiene como este trasfondo de Jesús ser el nuevo liberador, el nuevo legislador, es el que va a dar la nueva ley. Esta nueva ley que Jesús va a dar es una nueva ley que se encuentra en los capítulos del 5 al 7 en el Evangelio según San Mateo. Del capítulo 5 al capítulo 7. Aquí está la ley. Hay que sacar de la cabeza esa idea que a veces se ha intentado imponer, por la cual la ley parece ser una cosa que en lugar de liberarnos nos esclaviza. No, la ley te libera. La ley son como los rieles por donde va el tren. Si no hay rieles, se descarrila. Las rieles por donde te indican que hay que ir. ¿Por qué? Porque es Dios el que te indica por dónde hay que ir. Y entonces tú, a través de ese conocimiento de la ley, te vas dando cuenta que estas cosas te vuelven más hombre, según el designio de Dios, más parecidos a Jesús, más hijo de Dios, y que lo otro te deshumaniza. Por eso la ley no es una cosa mala. De este capítulo 5 al capítulo 7, el corazón del Sermón del Monte, es lo que nosotros vamos a encontrar en estos capítulos, es las bienaventuranzas. Recordad que esta es como la plenitud de la ley. Aquí Jesús va a dar a conocer la plenitud de la ley. ¿Qué es lo que tenemos, mirada general, en este capítulo 5? Bueno, tú tenés allí la Biblia, andá recorriendo conmigo, aunque no tengamos las mismas traducciones, pero tú vas siguiendo y después podés ir leyendo más tranquilamente. Desde el versículo 1 al 12 tenemos las bienaventuranzas, el corazón del Sermón del Monte. El corazón del Sermón del Monte. Es con lo que abre el Sermón del Monte. Del versículo 13 al versículo 16 va a utilizar una imagen, la sal, y la luz, para mostrar cómo es la vida de los discípulos con relación al mundo en el que viven. Pero no porque ellos sean una cosa demasiado importante, sino porque a través de ellos el Señor se hace presente con su acción. De los versículos 17 al 19 de este capítulo 5, se va a mostrar que esta nueva ley que el Señor da, que la da en el monte, al igual que lo hizo Moisés, que incluso en un momento va a decir Moisés les dijo, pero yo les digo, es decir, que parecería invalidar la ley de Moisés y en cambio no lo hace, sino que lo que el Señor hace es llevar la ley de Moisés a una mayor perfección, es decir, va a poner la ley desde el amor, va a decir se les dijo tal cosa, pero yo les digo, y entonces vemos cómo la ley se vuelve más exigente. ¿Por qué se vuelve más exigente? Porque el amor es más exigente. Y el corazón de la ley es el amor. ¿Qué es lo que hace el Sermón del Monte? Poner la ley en el amor, no en el cumplimiento de normas. No solamente diríamos cumplir las cosas porque están mandadas y entonces me veo obligado, sino que el amor me mueve a vivir bajo las exigencias de esa realidad, porque el amor es lo único que me da plenitud, es lo que me plenifica. Hemos venido a este mundo para amar y ser amados. Y el Señor dice, esta es una ley de amor. ¿Por qué? Porque me muestra el camino por donde debo ir para ser un verdadero hijo de Dios. Y por último, este capítulo 5 tiene lo que es lo superior de la ley. ¿Por qué? Porque aparece esta especie de contraposición, pero no como oposición,
sino que, bueno, se les dijo tal cosa, pero yo les digo tal otra. Entonces, no es que invalida, se les dijo que no hay que adulterar, pero yo les digo, el que mira, entonces no invalida, el adulterio sigue siendo malo. Pero ahora dice que hay una cosa que comienza dando origen al adulterio y que es que el adulterio comienza en el corazón por una mirada inoportuna, es decir, por no ser capaz de mirar al otro tal como lo mira Dios, tal como lo mira Cristo. Y a eso es a lo que estamos invitados. Es una ley exigente, claro que es una ley exigente. ¿Por qué? Porque vivir en este mundo que no aparece bajo diríamos, bajo los parámetros de los hijos de la ley de Dios, es complejo, porque además hay que ir contracorriente, porque muchas veces uno se siente solo, porque muchas veces uno siente que no puede, porque muchas veces siente la tendencia esa que tenemos dentro que nos tira hacia el mal, la concupiscencia. San Pablo explica un poco lo que pasa con la concupiscencia. Dice, ¿por qué hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero? ¿Ven? Esta división, esta ley interior que parece tener aquel que siguiendo a Cristo siente esa tendencia, que no es pecado, recordemos, la concupiscencia no es pecado, sino que es una tendencia al mal. Veamos entonces, ahora quiero mirar un poquitito contigo las bienaventuranzas. ¿Hay antecedentes de la bienaventuranza? Sí. La palabra griega makarios, que es bienaventurados, ya aparece es una forma por la que Dios declara a una persona que vive de una determinada manera que va a ser feliz. Feliz según el designio de Dios. No se puede identificar de pronto la palabra felicidad al modo en que comprenden los hombres que viven tal vez en nuestro entorno y no creen, o son agnósticos o tienen otras formas de creencia, la felicidad. Aquí es la felicidad según Dios. Bienaventurados es eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la bienaventuranza siempre tiene un componente eterno, tiene un componente de realización plena en la eternidad. De manera que la palabra feliz puede, pero no completa totalmente la palabra bienaventurados. Y por eso decíamos, algunas Biblias van a traducir bienaventurados por felices. Pero evidentemente esto esconde un poco la dimensión de bienaventuranza eterna que la bienaventuranza en sí mismo encierra. De manera que 4 perícopas, las bienaventuranzas, 2 imágenes, los discípulos están llamados a ser sal y luz, el cumplimiento de la ley, la importancia que tiene la ley y cómo no invalida la ley que ya está presente, que son los mandamientos, y finalmente esto nuevo que Cristo trae, que tiene su origen en el amor, ya no es la ley por la ley, sino es la ley por el amor, muestra una superioridad, ¿no? Se crece en este sentido. Por eso uno puede decir, a muchas personas a veces lo más práctico es decirles que revisen su vida por el cumplimiento de los mandamientos. Y entonces no pecar, no robar. Pero ven cómo parece que las realidades están frente a mí, que son más fáciles de distinguir. Pero tal vez a medida que se avanza en la fe, es muy bueno revisarse por las bienaventuranzas, porque ya es una ley superior, es la ley de Cristo, es la ley que Cristo trae para sus seguidores, para los hijos de Dios. Veamos un poquitito entonces estos versículos del 1 al 12, que son las bienaventuranzas. Viendo Jesús la muchedumbre, subió al monte y se sentó y sus discípulos se le acercaron. Ven que aquí va el maestro a legislar, va a dar la ley, al igual que Moisés. Moisés es reconocido como el legislador, como el que trae la ley. ¿Y qué hace? ¿Dónde da la ley? En el monte. De la misma manera Jesús sube al monte para enseñar y como maestro se sientan todos a su alrededor y escuchan esas enseñanzas que él tiene para dar. Dice, y tomando la palabra les enseñaba. Esto es permanente en la vida de Jesús, es permanente en el mundo de hoy a través de la iglesia. La iglesia lo que hace es hacer presente el misterio de la enseñanza de Cristo, de todo lo que él realiza en medio de nosotros. Y vienen entonces las bienaventuranzas, el elenco de las bienaventuranzas, que en realidad son 8 las bienaventuranzas. Podríamos decir que cuando uno se acerca a la lectura de las bienaventuranzas se siente un tanto desconcertado, porque al leerlas no le parecen fáciles de comprensión. ¿Por qué? Porque ¿cómo es que se anuncia que es bienaventurado alguien porque llora? De manera que uno siente que aquí hay unas cosas enigmáticas, misteriosas.
Las bienaventuranzas son de alguna manera realidades que hay que tratar de encuadrar dentro de algunos parámetros que son los que nosotros vamos a tratar de comentarte ahora. Primero hay que decir que son enigmáticas, que es real eso, pero que deben ser leídas como un retrato de Jesús. ¿Qué son las bienaventuranzas? Un retrato de Jesús. De manera, son el modelo de vida que Jesús vive y que Jesús trae para sus seguidores. Por eso, ¿cómo podemos a veces, cuando no entendemos mucho, comprender las bienaventuranzas? Tenemos que comprenderlas planteándonos esta pregunta: ¿cómo las vivió Jesús? Tenemos que responderlas desde esta realidad. ¿Cómo ha vivido Jesús estas bienaventuranzas? ¿Cómo ha sido Él pobre de espíritu? ¿Cómo ha sido Él manso? ¿Cómo ha llorado? ¿Cómo ha sido Él, verdad, misericordioso? ¿Cómo ha sido limpio de corazón? Es decir, los rasgos del Hijo son los que tenemos que tratar de encontrar, porque en Él es en donde se cumplen las bienaventuranzas. Y son muy importantes. ¿Por qué? Porque esa luz que irradia esa vida de Cristo, es justamente por la que nosotros los contemplamos a Él, por esa luz que irradia la vida de Cristo. ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos promesas. Las bienaventuranzas contienen promesas. Dice que van a heredar la tierra, que van a ser consolados. Hay promesas. ¿Estas promesas en quién se cumplió? En Cristo. El Padre en el Hijo cumplió estas promesas, es decir, hizo presentes estos bienes que le prometían al Hijo. ¿Y qué es lo que reconocemos inmediatamente, verdad? Reconocemos que la primera bienaventuranza y la octava, tú miralas en tu Biblia, siempre anda leyendo la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, Dios habla, Dios viene a comunicarse a nosotros. Dice en la bienaventuranza primera: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y si mirás la octava, dice: bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. De manera que diríamos que la primera bienaventuranza y la octava tienen que ver con una pertenencia. Podríamos decir, el reino ya pertenece a los pobres de espíritu, ya pertenece a los que son perseguidos por causa de la justicia, ya pertenece a ellos. Es decir, ha comenzado a cumplirse la bienaventuranza ya en ellos, ya ha comenzado a cumplirse en ellos. Porque, ¿qué es lo que acontece? En las bienaventuranzas, a los que viven como Jesús, a los que viven como el Hijo, se les anuncia que compartirán las promesas que el Padre ha hecho al Hijo y que el Hijo las ha cumplido. Ahora serán ellos los que experimentarán estas promesas que el Padre ha hecho al Hijo. Por eso, la ley, los mandamientos, que estaba expresada en el Antiguo Testamento, en el Decálogo, ¿verdad? Y que fundamentaba las obras maravillosas de Dios, ellas mostraban el amor que Dios tenía por su pueblo. ¿En qué sentido? En que siempre a los israelitas se les invitaba a hacer memoria de los acontecimientos extraordinarios que Dios había hecho. Y el recuerdo de estos acontecimientos extraordinarios manifestaban, ¿qué cosa? El amor de Dios. Dios nos liberó de Egipto, Dios nos sacó con brazo poderoso, Dios hizo tal cosa. Es decir, que el recuerdo de las maravillas obradas por Dios hacía que se reconociera y que se viera esa prueba de amor que Dios tenía por su pueblo. O sea que allí era un papel central el recuerdo, la memoria. En cambio, en las bienaventuranzas de Cristo, el tema está puesto en la esperanza. ¿Por qué? Porque lo que se dice es que el Padre cumplirá en sus hijos las promesas que cumplió en Jesús. El Padre cumplirá en sus hijos. El Padre, así como ha dado al Hijo esas cosas, las dará a aquellos que sean discípulos del Hijo y que vivan estas exigencias. Una maravilla, ciertamente una maravilla. Por eso, ¿quiénes son los bienaventurados? Los pobres de espíritu, los mansos, los que lloran. Y por eso decíamos hoy, bueno, ¿cómo comprender? Diríamos, ¿por qué llora Jesús? Por ejemplo, Jesús llora por los que se alejan y se pierden, claro. Es decir, Jesús llora sobre Jerusalén
¿Y qué dice? Dice, ¿cuántas veces quise y no pude? ¿Por qué? Porque vine a ti para abrazarte como la gallina, para cubrirte como la gallina a sus pollitos, y en cambio no quisiste, no reconociste el día que te visitó Dios. De manera que a veces cuando los cristianos lloran por algunas cosas, pero no por cualquier cosa, cuando lloran de pronto por esas realidades que ponen en cuestión la salvación eterna de las personas, o el bien que Dios quiere hacer en ellas, o realidades de este tipo, allí ese llanto es un llanto bienaventurado. Cuando de pronto por vivir una cosa de la fe tiene que padecer y sufrir, eso que está haciendo es bienaventurado. Porque eso es lo que ha pasado con el Hijo. Eso es lo que ha pasado con el Hijo. Bienaventurados los misericordiosos. Cuando se vive el don de la misericordia, entendiendo que va más allá del amor, y que abre el horizonte siempre de una posibilidad del perdón, entonces esa acción misericordiosa en el creyente se manifiesta para él con la promesa de Dios te llama bienaventurado. Las bienaventuranzas, los modos que tienen los hijos de vivir en este mundo, porque el Padre realiza en ellos la misma obra que realizó en el Hijo. Y algunas cosas que no se cumplirán en plenitud aquí en la tierra, se cumplirán en el cielo. Pero otras ya están en posesión de los discípulos de Cristo por ser hijos. Por ejemplo, esta primera bienaventuranza, tú léela, la que promete el reino de los cielos a los pobres de espíritu, y la octava, que también promete el reino de los cielos a los que son perseguidos por causa de la justicia. Es muy importante tener esta clave. Se cumplen en Cristo. ¿Cómo se cumplieron en Él? ¿Cómo se cumplieron? ¿Cómo fue Jesús pobre de espíritu? No tenía dónde reclinar la cabeza. Entonces es pobreza material. Por un lado sí, pero no se agota en la pobreza material, sino que se agota justamente en una total dependencia de Dios. Si yo todo lo recibo de Dios y dependo totalmente de Él, entonces ¿qué tengo? Lo tengo todo, porque tengo a Dios, pero en realidad no tengo nada. Esa dependencia, esa decisión de esperarlo todo del Padre, de recibirlo todo del Padre, me va volviendo a mí cada vez más libre de las realidades que habitualmente comienzan a tomar posesión de mi corazón, de mis decisiones, de mis juicios. Por eso, ese es el pobre de espíritu. Y así ha sido Cristo. Se ha cumplido en Él esta bienaventuranza. Si nosotros vivimos según nuestra medida, también el Padre en nosotros se alegrará y nos llamará bienaventurados, es decir, hijos suyos, porque los bienaventurados son los que reflejan esa vida de hijos de Dios. El mundo en el que vivimos tendría otro modo de enumerar quiénes son los bienaventurados, ciertamente. Por eso el Señor nos ha dado a conocer esto. Y es muy importante dar gracias a Dios por haber conocido las bienaventuranzas, porque vienen del cielo. Es aquello por lo cual el Padre del cielo llama a hombres que viven de una determinada manera bienaventurados y que están destinados a heredar, pero también a realizar ya aquí y ahora las cosas que se realizaron en el Hijo, porque estas bienaventuranzas como promesas están destinadas a cumplirse en todos los que siguen a Jesús. Léelas, son preciosas. Vas viendo qué cosas son por las que nosotros vamos padeciendo a veces determinadas realidades y que deben ser vividas en ese contexto de sentir que somos bienaventurados. Bueno, a partir del versículo 13 y hasta el versículo 16 aparece la imagen de la sal y de la tierra, y de la luz. Está claro que, digamos, lo que es la sal a lo que sala es siempre poca cosa, es decir, poquito. Nuestra vida en el mundo parece que está un poco destinada a eso, ¿verdad? A dar sabor, a hacer en medio de la masa levadura, es decir, un poquito de levadura tiene que fermentar la masa. Es decir, estamos destinados un poco a traer algo al mundo que el mundo necesita, pero que muchas veces no quiere. Y que nosotros no podemos
no dar aquello que el Señor quiere para el mundo. En este sentido, dice el Señor, ustedes son la sal de la tierra, mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Y por eso no podemos perder de vista que tenemos una misión que se nos ha encomendado y que esa misión es una misión que debemos realizar, pero que también nosotros podríamos decir, si no vivimos conforme a este designio de Dios, entonces se perderá en nosotros lo que Dios quiere dar a los hombres y al mundo a través de nosotros. Bueno, con la luz hace lo mismo, ustedes son la luz del mundo, no puede ocultarse una ciudad situada en la cima del monte, la luz está destinada a iluminar. El cardenal Newman tiene una oración preciosa sobre esto de permitir que el Señor ilumine a través nuestro, que la comunidad de Madre Teresa la reza habitualmente. No somos la luz, pero se irradia a través nuestro la luz. Y este misterio de la luz en el mundo es justamente lo que hace que el mundo pueda también encontrar a veces